Hola de nuevo desde este eterno presente. Hola a todos los seres que se empiezan a conectar en este instante. Una inmensa gratitud para el alma de cada uno de ustedes. Luisa, buenas noches. Rodrigo, Liliana, todos esos seres que con inmenso amor saludan. Con inmenso amor los saludo desde este eterno presente. Muy puntuales estuvimos hoy para esta conexión. Así que, como siempre, hacer esta conexión será la gran oportunidad de respirar conscientemente. Para hacer esta conexión, para estar en el presente, para estar en este ahora. Hola Estefanía, hola FitYou, hola, veo por aquí, por el ladito, otros seres que se conectan. Luisa, hola profe. Estefanía, yo también los amo mucho, muchas gracias por estar aquí. Ok, entonces empecemos a respirar. Empecemos esta respiración consciente. Y la forma más fácil es invitando a la mente a observar la respiración, la inhalación y la exhalación. Como sea más cómodo para usted, con ojos abiertos o con ojos cerrados. Esta vez lo voy a hacer con mis ojos cerrados. Invito a la mente a observar el arte de respirar. Observo cómo entra y cómo sale el aire a través de las fosas nasales. Y me aseguro que la respiración no modifique el ritmo de sabiduría que tendrá mi cuerpo o su cuerpo en este instante. Simplemente observará la respiración. Invite a la mente a observar la quietud de su corporalidad. Invite a la mente ahora a observar si sus y registren cómo la activación sanguínea de sus manos o el cosquilleo de ellas hacen que pueda reconocer la vida que hay en ellas. Invite a su mente a observar si sus pies tienen vida. Enfóquese en ellos. Invite a su mente a hacer un espacio inmenso dentro de usted. Haga
espacio consciente dentro de usted. Regístrelo, amplíelo, experiméntelo. Tome una respiración profunda y consciente. Suelte el aire por su boca. Una vez más. Y una última vez antes de abrir sus ojos. Una vez abiertos sus ojos, observe si esa sensación de espacio, de paz interior, de haber experimentado un poco más quieta su mente, puede continuar después de estar activo, presente aquí en este espacio. Nelita, gracias por estar aquí conectada. Javier, Paola. Aquí hay unas siglas, EU, saluda. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante. El tema de hoy es el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es una energía, es una memoria, es la expresión, o más bien el archivo que guardamos ustedes y yo en el consciente, pero también en el inconsciente de nuestro compuesto. Nosotros somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y sí, un cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor son esas memorias que hemos guardado, emocionales, conscientes o inconscientes, que están guardadas como archivos dentro de nosotros. Más específicamente dentro de la personalidad que hemos construido y hemos creído que es lo que somos. Ese cuerpo del dolor no solamente le pertenece a usted y me pertenece a mí. Ese cuerpo del dolor tiene muchas expresiones. Expresiones a nivel social, el cuerpo del dolor de la política, el cuerpo del dolor de la sociedad, el cuerpo del dolor familiar. Y es como partecitas que se van uniendo, archivos que se van uniendo, energías que se van uniendo y que creemos muchas veces que, ay no, yo como soy tan espiritual, o como tan religioso, o como tan amoroso, como un ser como tan en paz, creemos que no lo tenemos, porque el cuerpo del dolor generalmente es silencioso para que nosotros no podamos detectarlo.
El cuerpo del dolor definitivamente está integrado a nuestra personalidad y a nuestro ego. Valentina, buenas noches. Así que el cuerpo del dolor tiene una función evolutiva. Y tiene una función evolutiva porque el cuerpo del dolor es el que sale a flote para que yo pueda observarme, para que yo pueda reconocer y hacer una evaluación de qué es lo que me hace falta como herramienta, como habilidad para encontrar mi propio camino de regreso al ser, a la conciencia, al equilibrio, a la paz interior. ¿Dónde encontramos el cuerpo del dolor? El cuerpo del dolor, por ejemplo, lo podemos encontrar en el entorno familiar. En el entorno familiar generalmente decimos, ay, qué maravilla y qué rico, por ejemplo, reunirnos para la Navidad. Y resulta que todos los miembros familiares nos encontramos y de repente empezamos a sentir cómo se nos va disparando ese cuerpo del dolor, y ese cuerpo del dolor lo reconocemos muy fácilmente porque empezamos a hablar del pasado. ¿Sí? El cuerpo del dolor necesita ver los registros y de las situaciones que hemos vivido en el pasado. Generalmente cuando hacemos ese tipo de reuniones, pues hacemos unas mezclas maravillosas que decimos que para relajarnos y para romper el hielo. Y entonces empezamos a compartir, por ejemplo, licor. Y a medida que el licor se va depositando en el cuerpo físico y se va convirtiendo en azúcares, pues voy cada vez relajando más mi acción de estar presente. Y me descuido un poco en el alerta. Y cuando yo me descuido un poco en el alerta, el cuerpo del dolor sale y se mete por la puerta trasera y comienza a sentir y a experimentar dentro del cuerpo suyo o de los que están en su entorno incomodidad, resentimiento, recuerdos de dolor. Yo quiero hacerles unas preguntitas cortas como para que nos hagamos un poquito la evaluación. Y algunas de las preguntas son bien fáciles de contestar. ¿De qué hablas cuando estás con otros seres? En este momento estamos hablando de un entorno familiar, pero a veces simplemente es con la pareja, no más. O con un grupo de amigos. ¿De qué hablas? ¿Cuál es el tema? El tema es de lo maravillosa que es la vida, de la maravillosa oportunidad que tenemos para encontrar nuestro equilibrio, o el tema es cómo está de revuelta la política, en este momento derrumbes en las carreteras. ¿Será que nuestros temas son temas armónicos o son temas que tienen que ver con el sufrimiento, con el dolor, con la rabia, con la no aceptación de la realidad? Haga su propia evaluación. No solo de cuando yo me relaciono con otros, de qué hablo, sino de en el instante que estoy relacionándome, por ejemplo, conmigo misma, ¿de qué habla mi mente? Mi mente habla del pasado, porque quisiera que hoy revisáramos y cayéramos en cuenta que la mente es una herramienta, pero es a veces y en general una herramienta que es
automática. Y esa herramienta automática empieza a hablar de un tema y vuelve a hablar del mismo tema y vuelve a recordar el mismo tema y el mismo tema y el mismo tema. Pues quiero contarles hoy que esa herramienta del pensamiento, que es automática, muchas veces involuntaria, y que tiene pensamientos repetitivos, es la que conecta directamente con el cuerpo del dolor. Voy a hablar, por ejemplo, del cuerpo del dolor que se instala cuando nosotros somos niños, cuando estamos chiquitos. El cuerpo del dolor se puede instalar de muchas formas. Por ejemplo, un profesor, hola Martica, hola Catalina, hola Felipe, un profesor que le dice al niño que tiene que quedarse sentado y no tiene derecho a hablar, sino solamente a escuchar. Y de repente el niño tiene ganas de ir al baño, pero alza la mano y la profesora le dice, no, todavía no es tiempo, pongan atención. ¿Qué sensación emocional tendrá ese niño y qué sensación emocional archivará dentro de su ser, consciente o inconscientemente? Esas sensaciones no expresadas de decir, pero es que tengo afán, pero es que quiero ir al baño, o quiero simplemente opinar, pero el entorno me obliga a mí a que yo guarde silencio, a que yo guarde quietud, a que no pueda sentir. Ese es el archivo que se va almacenando y que vamos llamando el cajón del cuerpo emocional. Muchas veces cuando yo hice por ejemplo el rol de mamá, en ese momento tenía cero información amorosa y creía que exigir, gritar y decir es que tienes que hacer, y cuando los que hicieron de hijo para mí lloraban, yo les decía, fuera de eso no llora y pone atención a lo que le estoy explicando, pero deje de llorar. Le limité a esos seres la acción de sentir, la acción de expresar. Hoy se vive un poco menos esto, ¿cierto? Paola, Marcela, que son mamás que ya tienen una información diferente. Hoy los niños tienen la libertad de expresar sus sensaciones y sus emociones y decir, o no me gusta, o no quisiera, y poder negociar un poco. Antes eso no se usaba. Ahora tienen un poquito más libertad de expresión. No quiere decir que no se arme un cuerpo del dolor, porque el cuerpo del dolor es necesario para el proceso evolutivo, porque es una maravillosa herramienta para después verme y hacer el proceso inverso, porque al principio del proceso, cuando el niño viene inocente, recibe información, graba cuerpo del dolor, tiene que seguir un caminar de verificación de sus propias verdades, porque las verdades de los demás pues realmente no son útiles hasta que yo encuentro y verifico mis propias verdades a través de mi caminar individual. A medida que vamos caminando, ese cuerpo del dolor tiene que salir a flote, a mostrarme lo que yo todavía no tengo desarrollado en mí. Es muy importante ver que el cuerpo del dolor está en todas las situaciones de nuestra experiencia de vida. Pero una vez que estamos alerta y hemos reconocido que el cuerpo del dolor se activa en mí o se activa en el otro ser con el que yo estoy compartiendo mi experiencia, es muy importante aprender a no juzgar. Todo lo contrario, cuando ves al otro
activar su cuerpo del dolor, y activar su cuerpo del dolor quiere decir reaccionar frente a la situación que estás viviendo, pues todo lo que puedes hacer es desarrollar compasión y aceptación, porque simplemente ese ser no está en su propio dominio, no está en el dominio del ser, está en el dominio del ego, está en el dominio de la personalidad. Luego, si tú tienes desarrollada esa capacidad de estar alerta y reconocer que no es el ser el que está reaccionando, sino es su personalidad o es su ego o es su mente resistiéndose al momento de la hora, pues usted puede desarrollar, yo puedo desarrollar infinito amor por ese ser. Si estoy alerta, alcanzo a amar a ese ser y a no reaccionar. Hola Tatico, hola Carmen C. ¿Cómo lograría, después de haber reconocido que el medio y los individuos todos tenemos un cuerpo del dolor, una energía? Pues es que yo no sé, si a veces es como una energía, pero es como una entidad, es como una doble personalidad, es algo que está ahí guardado, yo no sé, usted póngale el nombre. Para mí es una energía, es una sensación, es un archivo que finalmente explota, sale. Primero, la primera invitación es a estar despierto, a estar alerta, consciente de lo que sucede en su interior. En el momento en que verifique que el cuerpo del dolor de otro o el suyo se comienza a activar. ¿Qué está sucediendo en mi interior? Porque fíjense muy bien que no se trata de huir de los cuerpos del dolor, eso si no, no podríamos relacionarnos en comunidad. Y nuestro gran proceso evolutivo se vive como individuo, pero es necesaria la comunidad para poder crecer. No se trata de huir, se trata de estar alerta. ¿Qué siento en mi interior cuando el otro tiene un tono más alto que a mí me incomoda? ¿Hay algo que puede estar del pasado trayéndome a este momento? Pues quiero decirles que nada de lo que está en el pasado es útil para este aquí y este ahora. Ningún dolor, ningún recuerdo, ningún debió ser así, mejor pudo ser de otra manera, sirve para vivir este presente. Entonces, la siguiente invitación es vivir aquí. Traer la mente aquí, al presente, igual que hicimos con la respiración del comienzo de esta transmisión. Hola, Ima hermosa, gracias por estar aquí. Así que primero reconocemos que tenemos un cuerpo del dolor individual, un cuerpo del dolor familiar, un cuerpo del dolor de la sociedad, del lugar donde viví. Y esos cuerpos del dolor son herramientas para poder vernos. ¿Qué empieza a desactivar el cuerpo del dolor? Porque el cuerpo del dolor siente hambre y el cuerpo del dolor necesita nutrirse. Y el cuerpo del dolor se nutre de los pensamientos negativos, de las emociones que nos consumen, de la rabia, del rencor, del qué pasará, de las preocupaciones. De todo eso se nutre el cuerpo del dolor. Y la pregunta que tengo en este instante, ¿quieres seguir alimentando tu cuerpo del dolor? Porque si ya fue suficiente el tema de sufrir y de la novela mexicana, ¿qué tal si estamos alerta para ir quitándole la nutrición a ese cuerpo del dolor? Si dejamos de alimentarlo,
pues él se debilita. Aquí dice alguien, le decían a uno, tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy su papá. Sí, y en ese momento grabaste cuerpo del dolor y te comiste tus emociones y te comiste tu punto de vista. ¿Cómo logramos darle menos nutrición al cuerpo del dolor? Entonces no se trata de huir de las familias, no se trata de huir del jefe, no se trata de huir del país, por ejemplo, porque es que si esto se pone más complicado, pues yo me voy, claro, pero cuando yo me voy con mi cuerpo del dolor y usted se va con su cuerpo del dolor, entonces no hay nada que hacer. Siempre donde usted esté, donde yo esté, es nuestro aquí, es nuestro ahora, es nuestro presente. Donde estés es el aquí. Y si es el aquí, la única opción que tengo es hacerme responsable de este aquí. Ahora, si tengo mi energía vital baja, pues por favor no se exponga. Si usted sabe que hay un entorno que va a producir y va a compartir sus cuerpos del dolor y usted está bajito de energía, pues ese día sea amoroso y busque una disculpa amorosa para no estar en medio de todo ese dolor, porque el cuerpo del dolor sí es eso, dolor acumulado. Los seres, ni ustedes ni yo somos culpables de sentir dolor de nuestros archivos. Eso es inherente, eso sale, eso es como salir por los poros. No somos culpables de eso, pero sí nos podemos hacer responsables de saber cómo dejo de reaccionar frente al cuerpo del dolor del entorno. ¿Sí? El cuerpo del dolor, yo puedo dejar de nutrir el cuerpo del dolor cuando me dejo de quejar. La queja alimenta el cuerpo del dolor increíblemente. El resentimiento, la rabia, el archivo que tenemos ahí contra la vida o contra otros seres, alimenta, es una parte nutricional maravillosa para el cuerpo del dolor. El drama alimenta el cuerpo del dolor. Cuando la gente que acompaño o cuando me acompaño yo misma y me veo en estado novela mexicana, o sea, puro drama, reconozco que estoy alimentando el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor se alimenta de la crítica. Yo supongo que ustedes, cada uno como individuos, está haciendo su propia evaluación. ¿Usted está nutriendo su cuerpo del dolor? Porque como somos autómatas muchas veces y no estamos despiertos y conscientes y alertas de lo que está sucediendo en mi interior, no se trata de juzgar desde la mente lo que está sucediendo como bueno o como malo. No, es la observación de lo que sucede en mi interior. Es la observación de lo que sucede en la mente. Revisando para hacer un resumen de estas notas, revisando los libros de Eckhart Tolle, El poder de la hora, Una nueva tierra, por ejemplo. Él habla mucho en ese libro sobre el cuerpo del dolor. Él cuenta en ese libro una historia que algunos seres han contado y se las quiero contar. Habían unos monjes en el camino transitando por una montaña y de repente se encuentran con una mujer con un kimono y en su creencia y en su filosofía es importante no tocar a las mujeres. Pero había mucho lodo en el suelo, muchísimo lodo. Así que uno de los monjes decidió alzarla para pasarla al otro lado.
El monje la alza, la pasa al otro lado y continúan su trayectoria. Habían pasado alrededor de unas 5 horas cuando uno de los monjes, amigos de él, después de haber caminado 5 horas, cantando mantras, estando en el presente, teniendo el contacto con la naturaleza, el monje le dice: oye, pero es que, ¿sabes qué? Tú no debiste alzarla porque es prohibido tocar a las mujeres. Y el monje le contesta: bueno, al menos es que yo la alcé por un momento y la pasé al otro lado. Tú llevas más de 5 horas cargándola. Y eso específicamente es lo que hacemos con el pensamiento. Le permitimos traer las situaciones del pasado y las seguimos cargando. Y ojalá fuera por 5 horas. Yo cumplo 57 años y hay algunas situaciones que aún cargo a mis espaldas. Eso es el alimento del cuerpo del dolor. Así que la invitación de hoy, primero, hola Giselle, ¿cómo estás? Primero es estar alerta de lo que sucede en el interior. Apenas observemos y reconozcamos que estamos hablando de dolor, hablando de la pobreza, hablando de la enfermedad, hablando de lo mal que se comporta el otro, hablando, criticando. Apenas tengamos ese reconocimiento, los invito a hacer un stop. El juego del stop es maravilloso, como el que jugábamos cuando éramos chiquis. El juego del stop es maravilloso para ponerle un freno a la nutrición del cuerpo del dolor. Así que apenas reconozca esas emanaciones mentales, haga su freno y comience a respirar. Invite a su mente a ubicarse en el presente, con la disculpa de la respiración, con la disculpa de observar si hay vida en sus manos, como hicimos al comienzo. Invite a la mente al aquí, a la hora. Fíjense muy bien que yo no los estoy invitando a salir corriendo de su experiencia, a no ser que por destino pueda aplazarla. Una situación que yo puedo aplazar es porque la vida me da permiso de no estar allí y yo hago la pregunta correspondiente y puedo decir: estoy en medio de una discusión de un entorno y puedo decir: ay, ¿será que voy a pedir un Uber o un taxi? Y resulta que el Uber y el taxi sí llegó. En ese momento tengo permiso de salir, pero si el taxi o el Uber no llegaron, pues por favor dispóngase a entrar en equilibrio. No se conecte ni discuta con el cuerpo del dolor de otros, porque perderíamos y porque sería una agresión para el ser con el que estoy compartiendo. Apenas observe cuerpo del dolor, intente la quietud, intente la respiración consciente, intente quedarse en este aquí sin hacer procesos mentales que hagan no lo puedo decir evaluación, sino el juzgar la situación o juzgar a otro. No discuta con el cuerpo del dolor. Estar presente como observador de las situaciones. El observador es el neutro que puede ver todo sin juzgar. Si puedo estar presente y activo mi observador, el cuerpo del dolor entrará en calma del entorno
Si tengo mi energía vital suficientemente alta, lograré neutralizar muchos espacios de expresión de cuerpo del dolor. Es que trabajar el cuerpo del dolor como individuo consciente en el estar presente será un acto de amor para aplacar el cuerpo del dolor del entorno social, del entorno familiar, del entorno de pareja. La pareja es una herramienta y es un entrenador maravilloso en lo que se refiere al cuerpo del dolor. No quiero ser ni machista ni feminista, pero el cuerpo del dolor, por ejemplo, en las mujeres, en los días premenstruales, se incrementa aún más. Y es lo que nosotros llamamos, es que estamos muy sensibles. Pues observe. Porque todo eso que quiere salir a flote es algo que usted no expresó, algo que usted desde su mente tomó una postura de rechazo frente a su realidad. Y estos procesos a veces son conscientes, pero generalmente son inconscientes. Y cuando nosotros como mujeres vivimos esas situaciones desconectadas sin estar en ese alerta, podemos herir a otros fácilmente y podemos dañar nuestras relaciones. Los invito a hacer acuerdos con su entorno. Si su entorno es de pareja, hagan acuerdos con su pareja. Si es de familiar, hagan acuerdos con la familia. Si lo pueden hacer. Si no pueden hacer un acuerdo amoroso en el que yo de pronto, de repente puedo avisarte, oye, el cuerpo del dolor está como un poco activo, vamos a calmarnos, vamos a hacer espacios para estar tú en un lugar de la casa y yo en otro lugar de la casa, mientras nuestro cuerpo del dolor entra en estabilidad. Si no puedo hacer ese tipo de acuerdos, simplemente guarde silencio y entre en quietud y en respiración consciente. Va a ver que la situación se aplaca porque el cuerpo del dolor necesita alimentarse del drama, de la pelea, de la respuesta astuta, del tener la razón. Entonces el cuerpo del dolor sí es útil, ¿verdad? Es útil para que desarrollamos la habilidad de estar presente y consciente en el ahora y en este eterno presente, donde solo el alma es la conexión de sabiduría y el estado universal al que necesitamos llegar. Hay momentos en que necesitamos retirarnos para elevar nuestra energía vital. Hay momentos en que debemos decir no voy a estar en familia porque hoy no estoy con suficiente luz para respetarte, para amarte como eres. No necesariamente tengo que decírselo al otro para que no se sienta atacado, pero sí hagan su evaluación. Si ese no es un día para compartir en familia, no lo hagan. Sean amorosos y respetuosos con ustedes mismos. Si es su deseo dejar de sufrir, pues dejar de nutrir el cuerpo del dolor es básico para ello. Un árbol que está en la mitad del bosque simplemente está allí, está quieto, está presente.
Él simplemente está en algún lugar del bosque y no necesita saber nada más que estar en ese aquí y en ese presente. El bosque, que es la totalidad, le reconoce como parte de él. Si estás en quietud, en equilibrio, asumes tu responsabilidad individual, dejas libre el cuerpo del dolor de los demás. La conciencia, que es el bosque, reconocerá tu proceso evolutivo. Y podrás avanzar en el camino del alma. Porque el camino de la personalidad, del lograr tener, del lograr ser, se termina con los años, con el tiempo. Pero el camino del alma es el único que está eternamente disponible para cada uno de nosotros. Este espacio es diseñado por Nutrición Geométrica. Nutrición Geométrica es una experiencia de meditaciones y nutrición en geometría sagrada en naves de 2 metros de diámetro, que resetean situaciones que el cuerpo del dolor ya no necesita. Algunas experiencias quedarán grabadas en el cuerpo del dolor, que serán necesarias para llegar a desarrollar acuerdos entre los seres y las situaciones a las que somos correspondientes. Si ustedes desean compartir esta información, quedará en YouTube y la podrán encontrar como Obstetra del Alma, como Leonor Fonseca, como Nutrición Geométrica, desde luego. Quiero invitarlos a que antes de dormir entren en conciencia de su ahora. Si la mente les trae situaciones del pasado, solamente estoy aquí, en este presente. Soy un árbol en mitad del bosque. La conciencia sabe dónde estás, porque tú eres la conciencia. Infinitas gracias. Gracias, gracias,